$8.200.000, más de lo que cuesta una villa entera en la Costa del Sol. Todo por una silueta negra de fibra de carbono, afilada como una cuchilla, que devora el aire a su paso. ¿Qué hace que alguien pague una fortuna tan colosal por esta máquina? ¿Cuál es el secreto de su valor supremo? Hablamos del Lamborghini Veneno Roadster. Para comprender esta asombrosa cifra, debemos volver a los polvorientos orígenes de un nombre manchado de historia. Porque antes de convertirse en el trofeo confiscado más caro de un gobierno caído, fue un símbolo de furia absoluta. El ardiente sol de Andalucía caía a plomo sobre la arena dorada de la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda. Era el mes de agosto del año 1914. El silencio del público se rompió por un rugido sordo y el sonido brutal de una fuerza imparable chocando contra el destino. En el centro de la plaza, un toro negro, masivo y veloz como una sombra, embestía con una precisión letal. Su nombre era Veneno. En cuestión de segundos, la bestia de la ganadería de Moreno Santamaría infligió una herida mortal al afamado torero José Sánchez Rodríguez. Fue un instante de caos y tragedia innegable que grabó ese nombre en la historia más oscura de la tauromaquia española. El animal no solo arrebató una vida aquella tarde de verano, sino que forjó una leyenda basada en la velocidad, la agresividad y el peligro extremo. Casi un siglo después, este mismo nombre resurgiría de las sombras, ya no en las plazas del sur de España, sino en los pasillos más exclusivos de la ingeniería automotriz italiana y en las bóvedas de los hombres más ricos del planeta. Resulta imperativo comprender cómo la trágica muerte de un diestro a principios del siglo XX dictó las líneas maestras de un vehículo que llegó a costar más de 3 millones de euros en su lanzamiento y que luego multiplicaría su valor en subastas internacionales. La respuesta se encuentra en la esencia de lo que los coleccionistas buscan al adquirir la máxima expresión del lujo. Estos compradores no adquieren simplemente un diseño vanguardista, compran una narrativa profunda, una emoción inalcanzable y un sentido de identidad superior. La marca fabricante, que celebraba su 50º aniversario, necesitaba presentar algo más contundente que un simple modelo conmemorativo. Buscaba materializar el asombro y el terror reverencial en una máquina legal para circular por la calle. Para concebir una pieza cuyo precio inmenso se justificara ante los compradores más exigentes del mundo, el fabricante no podía limitarse a diseñar un coche hermoso. Tenía la obligación de forjar un arma. Al bautizar a su creación extrema con el nombre del animal más temido de la historia taurina, los ingenieros establecieron una promesa de rendimiento devastador. El nombre elegido fue una declaración de intenciones que marcaba el paso hacia el reino de la hiperexclusividad agresiva. El espíritu de la bestia letal se trasladó a la mesa de dibujo, donde cada trazo debía reflejar el peligro constante de aquel fatídico día. Cuando observamos la carrocería exterior de este vehículo incomparable, comprendemos de inmediato esta traducción de la violencia al mundo material. A diferencia de las curvas suaves y clásicas que definen a otros modelos de la alta sociedad automotriz, el diseño visual de esta máquina es una sucesión implacable de vértices cortantes, aletas afiladas y tomas de aire gigantescas. La totalidad de su agresiva estructura está forjada íntegramente en fibra de carbono de altísima calidad, garantizando una reducción de peso drástica y confiriendo un aspecto oscuro y amenazador, recordando irremediablemente a la piel de un toro a punto de iniciar su carga fatal. Cada pliegue de ese material, cada hendidura calculada con precisión matemática, posee un propósito aerodinámico vital para mantener la estructura pegada al asfalto a velocidades que superan los 350 km por hora. Esta carrocería, esculpida para desgarrar el viento, es uno de los principales argumentos que justifican una etiqueta de precio inalcanzable. La confección de estas joyas de la ingeniería no se desarrolla en una línea de ensamblaje masiva, sino en un entorno inmaculado, más cercano al laboratorio aeroespacial que a una fábrica. Un grupo selecto de operarios moldea a mano cada uno de los gigantescos difusores y el enorme alerón central ajustable, dedicando miles de horas de trabajo artesanal minucioso. Esta devoción obsesiva por el perfeccionismo extremo
es lo que consolida el aura mítica del vehículo. Los magnates globales, capaces de liquidar el equivalente al presupuesto anual de una isla paradisíaca en una sola transacción, exigen a cambio una obra de arte cinético irreplicable. El uso intensivo de la fibra es el componente fundamental que da viabilidad a la obra, otorgando la resistencia necesaria para que la máquina logre acelerar con la misma furia desbocada del animal histórico. Es la materialización física de la dominación del entorno. De este modo, la violenta tragedia andaluza cobra una relevancia insospechada dentro del selecto mercado del motor contemporáneo. El recuerdo de Veneno transmutó en el símbolo indiscutible del exceso patrimonial y del límite máximo del diseño mecánico. Los creadores italianos consiguieron embotellar la letalidad de aquella embestida, transformándola en el estruendo de un motor atmosférico de 12 cilindros capaz de desatar 750 caballos de fuerza bruta. La fascinante travesía desde la arena de España hasta el asfalto de las colecciones privadas cierra a la perfección la intriga sobre su asombroso valor comercial. Quienes firmaron aquellos cheques pagaban una prima incalculable por el privilegio exclusivo de apoderarse de esa fuerza mítica y salvaje. Era una fiera indomable, domesticada por las leyes de la física y envuelta en exclusividad sin precedentes. El oscuro mito de aquel astado se había reencarnado magistralmente, sentando las bases para la inminente creación del modelo descapotable más codiciado que la élite económica tendría jamás la oportunidad de contemplar. El 1 de diciembre del año 2013 presenció uno de los espectáculos más asombrosos e inusuales en la vasta historia de la alta automoción. Lejos de los tradicionales, intensamente iluminados y pulcros pabellones de exposiciones de ciudades como Ginebra o París, el escenario elegido fue la imponente cubierta de vuelo de 244 metros de eslora del portaaviones militar italiano Cavour. Este coloso de acero se encontraba estratégicamente anclado en las cálidas aguas del puerto de Mina Zayed, en el Emirato de Abu Dhabi. Rodeado de imponentes cazas de combate estacionados en formación y bajo la atenta y expectante mirada de una selecta lista de 250 invitados de la más alta élite financiera mundial, un pesado lienzo de seda se deslizó lentamente, revelando ante la multitud una silueta baja, extremadamente ancha y profundamente cortante. Estaba bañada en un tono rojo vibrante e inédito, un color formulado en los laboratorios de pintura y bautizado exclusivamente como rojo veneno. Esta dramática presentación de corte estrictamente militar no fue un simple capricho escenográfico del departamento de marketing, sino una declaración rotunda sobre la naturaleza del objeto desvelado. Era la esperada versión descapotable de la bestia mecánica, una máquina que reclamaba su legítimo linaje aeroespacial al presentarse franqueada por aviones de guerra, demostrando que su hábitat natural estaba mucho más cerca del vuelo rasante que del tránsito por el asfalto convencional. Sin embargo, la existencia misma de este modelo completamente abierto planteaba una contradicción técnica fascinante, un enigma monumental que desafiaba de frente las leyes fundamentales de la aerodinámica y la física automotriz. Para comprender el valor desorbitado de esta pieza cumbre del coleccionismo, resulta indispensable entender el propósito vital que cumple una cabina cerrada en un hiperdeportivo de proporciones extremas. El techo de un vehículo homologado para circular por las calles, pero capaz de alcanzar la pasmosa velocidad de 355 km/h, no es un mero accesorio de confort destinado a proteger a los ocupantes de las inclemencias del clima, sino un componente estructural absolutamente crítico. Funciona como la espina dorsal superior que otorga la necesaria rigidez torsional al chasis, evitando que la carrocería se retuerza, vibre o pierda el equilibrio al someterse a fuerzas centrífugas brutales durante el paso por curva a altas velocidades. Eliminar de tajo esta pieza fundamental en un bólido impulsado por 750 caballos de potencia parecía una herejía de la ingeniería moderna. Un acto casi temerario que amenazaba con destruir la fluidez aerodinámica perfecta y comprometer severamente la seguridad del aplaudido prototipo original de techo cerrado.
La solución a este complejo laberinto de ingeniería representa la esencia de lo que los magnates compran cuando desembolsan sumas que superan holgadamente los 3.300.000 euros iniciales. Los ingenieros de la casa italiana se negaron categóricamente a comprometer el rendimiento dinámico para lograr la apertura del techo y recurrieron a la alquimia de los polímeros reforzados avanzados. Todo el habitáculo central se transformó en un monocasco de fibra de carbono ultrarrígido, una auténtica bañera de supervivencia tecnológica que compensaba de manera integral la notable ausencia del panel superior. Para materializar esta magia estructural, los técnicos se vieron obligados a recalcular minuciosamente cada flujo de aire, diseñando un intrincado sistema de canales invisibles y deflectores milimétricos que guiaban el impacto violento del viento por encima de las cabezas de los ocupantes, creando una efectiva cúpula aerodinámica virtual. Justo detrás de los asientos tapizados en un material patentado y ultraligero llamado piel de carbono, instalaron una masiva aleta dorsal que fluía hacia la zaga, conectada a un robusto arco antivuelco totalmente integrado. Esta estructura monumental no solo garantizaba la integridad física de los pasajeros en la eventualidad de un accidente a alta velocidad, sino que cumplía la función vital de canalizar ráfagas de aire denso directamente hacia las voraces tomas de admisión del imponente motor atmosférico de 12 cilindros en V. Esta proeza técnica transformó radicalmente la percepción del lujo supremo en el exclusivo mercado de los automóviles prestacionales. Mientras que los vehículos de alta gama tradicionales, adquiridos a menudo por empresarios convencionales, aíslan a sus propietarios del mundo exterior mediante gruesos cristales insonorizados, maderas nobles y suspensiones neumáticas mullidas, esta creación superlativa ofrecía exactamente lo contrario. Los compradores definitivos, provenientes de regiones de inmensa y rápida acumulación de riqueza, como las monarquías del Golfo Pérsico, los círculos cerrados de Norteamérica y selectos enclaves de coleccionistas en América Latina y España, donde la cultura del motor valora profundamente la pureza mecánica, buscaban activamente una experiencia visceral cruda, despojada de cualquier filtro civilizado. Querían sentir la fuerza del viento a velocidades de despegue comercial y escuchar el ensordecedor bramido del escape de competición golpeando directamente en sus oídos sin la interferencia de ventanas. El verdadero lujo en esta categoría no residía en el confort físico, sino en el acceso exclusivo a una intensidad sensorial inigualable, magistralmente envuelta en la máxima sofisticación de los materiales compuestos. De hecho, el coche carecía por completo de cualquier tipo de capota de lona o techo rígido plegable, obligando a sus dueños a buscar refugio inmediato en caso de lluvia, una incomodidad profundamente irónica que multiplicaba exponencialmente su mística de genuino coche de carreras homologado para rodar por las avenidas más lujosas del mundo. El triunfo definitivo de esta arriesgada maniobra quedó sellado y demostrado empíricamente al comprobar las asombrosas cifras de rendimiento final, resolviendo por completo la profunda tensión sobre su viabilidad dinámica sin el escudo del techo. A pesar de todo el masivo refuerzo estructural de carbono necesario, que añadió apenas 50 kilogramos de peso total respecto a la versión inicial de cabina cerrada, el espectacular modelo descapotable lograba pulverizar el cronómetro al acelerar de 0 a 100 km por hora en unos vertiginosos 2 segundos y 9 décimas. La erradicación de la barrera superior no desestabilizó la máquina en lo más mínimo. Por el contrario, sublimó la experiencia de dominación sobre el asfalto, demostrando al mundo que la ingeniería extrema poseía la capacidad de someter a los elementos naturales y convertir un enorme obstáculo estructural en un rasgo visual legendario. Aquella noche estrellada sobre el frío metal del portaaviones militar, bajo el destello implacable de los focos y las cámaras internacionales, los creadores demostraron sin margen de duda que habían logrado materializar lo aparentemente imposible. Habían forjado un verdadero misil terrestre, abierto al cielo y a las miradas de asombro, que justificaba el inmenso sacrificio económico de sus propietarios gracias a una arquitectura de carbono impenetrable y un despliegue de fuerza sin la más mínima concesión a la debilidad. En las oficinas de máxima seguridad de una discreta institución financiera en Zúrich, un acaudalado empresario ordenó una transferencia internacional irrevocable
por un valor exacto de 3.300.000 euros. La colosal transacción se completó en cuestión de segundos, garantizando la propiedad de un activo que, en ese preciso instante, ni siquiera existía en el plano físico. El magnate acababa de adquirir uno de los 9 únicos ejemplares proyectados del espectacular hiperdeportivo italiano descapotable, basando su decisión exclusivamente en un par de bocetos confidenciales trazados a lápiz y en una solemne promesa verbal de exclusividad absoluta por parte de los directivos de la marca. Esta escena silenciosa, que destroza por completo toda lógica financiera tradicional, se repitió casi simultáneamente en despachos de Oriente Medio, Norteamérica y entre prominentes coleccionistas de élite de habla hispana con residencias de máxima privacidad en las lomas de Marbella o en las zonas fortificadas de la Ciudad de México. Antes de que el primer filamento del chasis de fibra de carbono fuera siquiera moldeado en los inmensos hornos de presión, la producción íntegra mundial ya estaba totalmente adjudicada y agotada, instaurando un fenómeno comercial inédito en la industria del motor de altas prestaciones. Resulta imperativo diseccionar el profundo enigma psicológico que impulsa a las fortunas más formidables del planeta a desembolsar sin la menor vacilación el equivalente al valor de múltiples mansiones históricas en Madrid o Buenos Aires por una máquina que jamás han visto en persona ni tocado con sus manos. Este comportamiento extremo y aparentemente irracional ante los ojos del mundo exterior trasciende la mera ostentación social básica o el capricho automovilístico momentáneo provocado por la pasión. Se adentra de lleno en las complejísimas dinámicas del poder económico absoluto y en la búsqueda desesperada de la singularidad total en un mundo contemporáneo donde prácticamente todo parece estar en venta. En el selecto y hermético universo de los individuos con un patrimonio neto ultra alto, poseer liquidez financiera dejó de ser un factor verdaderamente diferencial hace muchísimo tiempo. Cuando las cuentas corrientes albergan cifras astronómicas de 10 dígitos de manera constante, el dinero pierde paulatinamente su función utilitaria elemental de intercambio y se convierte simplemente en una herramienta pesada para adquirir el privilegio supremo de poseer aquello que resulta estrictamente inalcanzable para el resto de sus pares. La inamovible decisión de los creadores de limitar la producción global a una cantidad tan ridículamente minúscula como 9 unidades representó una obra maestra absoluta de la psicología de mercado orientada al ultralujo, configurando una implacable estrategia de restricción artificial. Al rechazar conscientemente la fabricación de 30 o incluso 15 ejemplares, la cúpula directiva garantizó de manera premeditada la profunda frustración de cientos de multimillonarios de alto perfil mediático y empresarial, que a pesar de ofrecer cheques en blanco, se quedaron fuera de la codiciada lista de adjudicación inicial. Esta negativa rotunda incrementó de forma instantánea y exponencial el aura de intenso deseo y la percepción de superioridad incuestionable en torno a los 9 privilegiados elegidos. Este nivel supremo de exclusividad se materializó posteriormente en sesiones de configuración extremadamente privadas y celosamente guardadas, celebradas en una sala acorazada de la fábrica principal en territorio italiano. Hasta allí volaron los futuros propietarios para someterse a un meticuloso proceso de personalización que rivaliza directamente, en atención y detalle, con la centenaria tradición de la alta costura europea. Durante estas jornadas, seleccionaron tonalidades de pintura formuladas químicamente de manera específica para ellos, y dictaminaron tintes para los recubrimientos interiores que la marca se comprometía por severo contrato escrito a jamás replicar para ningún otro cliente en la dilatada historia de la corporación. Un aspecto particularmente fascinante que justifica la magnitud del valor intrínseco de estas 9 máquinas de ensueño es el dramático contraste entre su capacidad dinámica salvaje, heredada de la pura competición automovilística, y su destino vital final, profundamente estático. Para sostener el abrumador peso de la etiqueta de precio inicial, los talentosos ingenieros dotaron al habitáculo de tecnologías de vanguardia absoluta, sustituyendo el cuero tradicional por un material innovador y extremadamente costoso, denominado piel de carbono, una malla flexible de polímeros entrelazados que reduce drásticamente el peso total. Asimismo, instalaron imponentes suspensiones con configuración de varilla de empuje horizontales, mecanismos de alta complejidad técnica
que normalmente solo se observan en monoplazas de las categorías más veloces del automovilismo mundial, dejándolas bellamente expuestas a la vista bajo el inmenso parabrisas frontal. Sin embargo, aunque fueron meticulosamente concebidos para devorar el asfalto de los circuitos más exigentes del planeta, gracias a su mecánica de 12 cilindros, la inmensa y abrumadora mayoría de estos vehículos fue trasladada con el más absoluto secretismo en las bodegas presurizadas de aviones de carga hacia santuarios privados subterráneos de vigilancia extrema. En estos recintos impenetrables, a menudo ocultos majestuosamente bajo amplias residencias de proporciones palaciegas, la temperatura y la humedad se mantienen constantes y perfectas durante todo el ciclo del año mediante sofisticados sistemas climáticos industriales. Los feroces hiperdeportivos descapotables quedaron irremediablemente convertidos en pristinos prisioneros de su propio y desmesurado valor económico. Sus dueños son plenamente conscientes de que rodar siquiera unas pocas decenas de kilómetros por vías abiertas al tráfico ordinario significaría exponer la joya mecánica al inevitable desgaste de las piezas o al fortuito impacto de pequeñas piedras contra la pintura impecable, eventualidades mundanas que destruirían la pureza original del ejemplar y depreciarían severamente su incalculable cotización en el voraz mercado secundario internacional de coleccionistas. Por consiguiente, la existencia de estas maravillas de la ingeniería transcurre en un estado de dorada hibernación forzada, requiriendo que técnicos especializados de la marca viajen desde Europa un par de veces al año simplemente para encender los propulsores y evitar la atrofia de los costosos fluidos vitales. Son admiradas en un respetuoso y casi religioso silencio como prodigiosas esculturas cinéticas de la era moderna, luciendo odómetros congelados que apenas registran la cortísima distancia correspondiente a la obligatoria prueba de calidad final de fábrica. El denso enigma inicial de estas gigantescas adquisiciones ejecutadas totalmente a ciegas encuentra su elegante y rotunda resolución en la verdadera e implacable naturaleza del mercado moderno del lujo extremo. Al estampar su firme rúbrica en aquellos cheques astronómicos, los misteriosos compradores originales en realidad no adquirieron un eficiente medio de transporte superlativo. Compraron y aseguraron de inmediato una posición inquebrantable, blindada e incuestionable en la más rígida y vertical jerarquía global del estatus patrimonial moderno. Obtuvieron un anhelado salvoconducto definitivo hacia el estrato más alto y fino del elitismo contemporáneo, aquel mítico lugar inaccesible donde el mero volumen de riqueza acumulada resulta dolorosamente insuficiente para franquear la pesada puerta de entrada. Abonar esa colosal fortuna inicial aseguró la firme tenencia de un activo físico blindado contra las previsibles crisis económicas mundiales por la poderosa magia de la imbatible escasez absoluta. Adquirieron, en su esencia más pura, la profunda tranquilidad mental de saber con absoluta certeza que, sin importar a qué magno evento internacional de la alta sociedad en lugares como el Principado de Mónaco, la vibrante ciudad de Miami o la exclusiva costa de Punta del Este decidieran enviar su preciado vehículo rodante, jamás vivirían la inmensa indignidad social de coincidir con otro coleccionista conduciendo exactamente el mismo diseño. En la estricta, fría e implacable aritmética de la élite global, poseer la firme certeza de la rareza total otorga un grado de poder simbólico imponente que amortiza velozmente la titánica inversión, revelando y exponiendo la magistral y cautivadora psicología humana oculta tras el asfalto y la reluciente fibra de carbono. Una fría mañana de otoño del año 2016, las tranquilas calles de Ginebra fueron el imprevisto escenario de un operativo policial federal absolutamente extraordinario. Decenas de camiones grúa de plataforma plana, escoltados por agentes fuertemente armados de las autoridades suizas, se posicionaron frente a un hermético búnker subterráneo de máxima seguridad. Lentamente, los operarios comenzaron a extraer de las sombras una colección privada de hiperdeportivos que desafiaba toda lógica económica, coronada por una silueta geométrica de proporciones monstruosas. Estaba pintada en un exquisito tono marfil, contrastado magistralmente con enormes secciones de fibra de carbono expuesta.
Era el séptimo chasis de la limitadísima producción del radical descapotable italiano, una máquina diseñada para encarnar la cúspide inalcanzable del éxito legítimo. Ver este monumento rodante a la máxima ingeniería europea, siendo encadenado con inmensas precauciones a una rampa de remolque por orden judicial directa, generó una imagen profundamente disonante. Los agentes debían operar con precisión quirúrgica, temiendo que cualquier roce del afilado labio aerodinámico delantero contra el asfalto causara daños valuados en cientos de miles de euros. Este tenso momento marcó uno de los episodios más escandalosos en la historia moderna del coleccionismo automotriz. La sorpresiva aprehensión de esta cumbre del diseño mecánico desató de inmediato un profundo e inquietante enigma a nivel global. El mundo financiero contemplaba atónito el misterio de cómo una obra maestra forjada por los mejores artesanos de Italia había terminado atrapada en el oscuro epicentro de una vasta red criminal internacional. El rastro de los millones de euros apuntaba directamente hacia las esferas de poder de Guinea Ecuatorial, el único país soberano de habla hispana en el continente africano. Esta insólita conexión revelaba un abismo insondable y trágico entre la opulencia superlativa de los materiales que componían el vehículo y la cruda realidad socioeconómica de una nación que mantenía a gran parte de su población en severas carencias. La historia entrelazaba el idioma de Cervantes, herencia de su pasado colonial, con los despachos de lavado de dinero en Suiza. La máquina, concebida originalmente como un trofeo glorioso para los empresarios más visionarios, había sido subvertida violentamente en su noble propósito estético. Se transformó, ante los ojos atónitos del público internacional, en el símbolo físico innegable de un masivo expolio gubernamental. El propietario absoluto de este codiciado chasis número 7 no figuraba en las listas de innovadores del sector tecnológico, ni pertenecía a las recatadas dinastías europeas. Era, por el contrario, el vicepresidente del mencionado Estado africano, un individuo conocido mundialmente por sus extravagantes y prolongadas giras de compras a través de las grandes capitales del lujo, dejando rastros millonarios desde las elegantes avenidas de París hasta los selectos distritos de Madrid. Durante años, este alto cargo político había orquestado una silenciosa pero sistemática desviación de inmensos fondos públicos. Estos capitales ilícitos fluían de manera incesante a través de intrincadas redes de empresas de papel y cuentas bancarias totalmente opacas, ubicadas en paraísos fiscales, con el único objetivo de sostener un estilo de vida de proporciones verdaderamente faraónicas. Dentro de esta febril obsesión por acumular los objetos más inaccesibles y costosos del planeta, la silenciosa adquisición del indomable descapotable italiano representaba la indiscutible joya de la corona, reinando sobre un obsceno catálogo de excesos que abarcaba enormes flotas navales, mansiones y obras de arte histórico. La minuciosa pericia técnica aplicada a la conservación de este imponente automóvil revela un aspecto fundamental sobre cómo las fortunas de origen irregular utilizan este tipo de bienes superlativos. Cuando los peritos suizos abrieron las puertas de apertura vertical para catalogarlo, observaron un detalle que multiplicaba exponencialmente el dramatismo del hallazgo policial. El brillante odómetro digital de la máquina apenas marcaba la irrisoria cifra de 325 kilómetros recorridos desde el instante exacto en que sus neumáticos tocaron el suelo al abandonar la línea de ensamblaje en Sant'Agata Bolognese. Este dato ostenta una importancia vital en el despiadado ecosistema de la especulación financiera automotriz. Mantener un motor atmosférico de 12 cilindros prácticamente inmaculado, evitando a toda costa someter la complejísima transmisión y los frenos carbocerámicos al desgaste de la conducción real, es la única manera de garantizar la preservación íntegra de su valor nominal. Para su dueño original, esta escultura de carbono jamás fue considerada un medio de transporte. Funcionaba de manera estricta y calculada como una bóveda de alta seguridad, un depósito hiperdenso y transportable donde esconder millones de euros camuflados bajo diseño extremo. La prolongada e intensa batalla judicial que se desató tras la incautación en los juzgados logró destapar por completo la aceitada maquinaria de blanqueo de capitales, resolviendo finalmente el perturbador interrogante sobre el flujo financiero que permitió adquirir el vehículo.
Los implacables fiscales europeos lograron desenmarañar pacientemente el laberíntico tejido de transferencias, demostrando de manera documental e irrefutable que el astronómico costo inicial de la bestia mecánica había sido sufragado, céntimo a céntimo, con dinero público sustraído de forma directa a los ciudadanos ecuatoguineanos. Acorralada sin escapatoria ante la abrumadora carga de pruebas, la defensa diplomática se vio obligada a capitular por completo. Las autoridades internacionales forjaron un acuerdo legal sin precedentes, estableciendo mediante firme sentencia que el asombroso descapotable Marfil y la totalidad de su flota de acompañamiento serían decomisados de forma definitiva. Este contundente desenlace despojó a la máquina de su oscuro blindaje de inmunidad y marcó el inicio ineludible del proceso que la llevaría a protagonizar el evento de venta pública más anticipado del siglo moderno. El 29 de septiembre del año 2019, el sereno paisaje del cantón suizo de Vaud se transformó en el epicentro absoluto del mercado mundial del lujo extremo. Bajo la inmensa y luminosa bóveda del Club de Campo de Bonmont, erigido sobre los terrenos de una antigua abadía del siglo XII, el sonido seco de un martillo de madera de roble cortó el aire denso y tenso de la sala principal. El subastador oficial de la prestigiosa casa Bonhams, un experto de renombre internacional, cerró la puja definitiva con un golpe maestro que resonó como un trueno en el recinto, sellando una de las transacciones más espectaculares en los anales de la alta automoción. La cifra final, proyectada simultáneamente en varias divisas sobre inmensas pantallas de alta definición, alcanzó la asombrosa y mareante suma de 8.280.000 francos suizos, una cantidad equivalente a más de 8 millones de dólares estadounidenses. Este monto monumental no solo duplicaba con creces el ya de por sí desorbitado precio original de fábrica, sino que coronaba instantáneamente a esta máquina descapotable en particular como el vehículo de la marca boloñesa más caro jamás vendido en una subasta pública. Aquel impacto de madera clausuraba una intensísima batalla de ofertas que había mantenido en absoluto vilo las fortunas más formidables de los 5 continentes. Sin embargo, este triunfo comercial sin precedentes y este récord absoluto encerraban una paradoja profunda y fascinante que amenazaba con dinamitar las estrictas reglas doradas del mercado del arte y del coleccionismo de alta gama. En el inmaculado y elitista universo de las grandes casas de subastas, el concepto de procedencia, es decir, el historial documentado de los antiguos propietarios de una pieza, dicta su cotización final de manera verdaderamente implacable. Tradicionalmente, los coleccionistas de alto nivel ansían adquirir objetos que posean un linaje glorioso, que hayan pertenecido a la realeza europea, a legendarios pilotos de competición o a figuras icónicas de la cultura popular hispanoamericana e internacional, huyendo sistemáticamente de cualquier mancha de infamia o deshonra. Frente a este rígido paradigma, surgía una enorme y pesada incertidumbre sobre si la oscura y sumamente escandalosa historia política de este séptimo chasis, confiscado por orden judicial directa, tras protagonizar un gigantesco caso de corrupción, lavado de capitales y expolio gubernamental, destruiría por completo su enorme deseabilidad inherente. Existía el temor altamente fundamentado de que los grandes magnates globales y los celosos compradores internacionales se negaran rotundamente a asociar sus pulcros nombres, sus reputaciones corporativas y sus fortunas familiares con un objeto que simbolizaba físicamente el saqueo criminal de un país. Para contrarrestar este inmenso estigma latente y salvar la viabilidad de la venta histórica, los máximos expertos y peritos técnicos de la casa subastadora apostaron absolutamente todos sus recursos a destacar la pureza mecánica y la condición material sobrenatural de la joya automotriz. Durante los minuciosos meses previos al evento en Suiza, especialistas en alta ingeniería examinaron microscópicamente cada centímetro de la feroz e imponente carrocería color marfil brillante. Comprobaron asombrados que el gigantesco e indomable propulsor de 12 cilindros se encontraba en un estado de preservación absolutamente perfecto, conservando intactos todos los fluidos vitales originales y manteniendo inalteradas las tolerancias milimétricas establecidas en la línea de montaje italiana.
El avanzado habitáculo, recubierto de manera íntegra en ese exótico y complejísimo tejido de fibra de carbono flexible, no mostraba ni la más mínima e imperceptible señal de desgaste humano. Los especialistas señalaron repetidamente a los clientes más importantes del mundo que el vehículo no debía ser considerado como un objeto usado convencional, sino como una verdadera cápsula del tiempo criogenizada, una oportunidad histórica e irrepetible de adquirir un mito aerodinámico contemporáneo en estado 100% virgen. La arrolladora perfección técnica del hiperdeportivo, con sus marcados acentos rojos impecables y sus llantas de aleación central sin un solo rasguño, funcionó como un escudo impenetrable contra su propia leyenda negra, demostrando que la oscura trama judicial no había logrado marchitar la sublime y violenta obra de arte. Al llegar el esperado día de la venta, la atmósfera en el recinto abovedado de Beaumont era densa, cargada de una expectación casi insoportable. Cuando el lote estrella de la jornada fue presentado al público, brillando ferozmente bajo los focos de manera imponente, el silencio se apoderó de la sala. La puja comenzó con suma cautela, pero rápidamente, como una chispa en un barril de pólvora, se transformó en un feroz duelo telefónico de alcance verdaderamente internacional. El subastador principal, dirigiendo el vertiginoso ritmo de las ofertas con la precisión de un director de orquesta sinfónica, anunció con elegancia que las pujas millonarias llegaban de manera simultánea desde rincones opuestos del globo, desde representantes de fondos soberanos operando en el más estricto anonimato, hasta veteranos coleccionistas atrincherados en despachos privados de Norteamérica y de las grandes urbes de América Latina y España. Cada vez que el ritmo de incremento de precio parecía estancarse, un nuevo agente de la casa de subastas levantaba discretamente su teléfono o su paleta numerada, inyectando cientos de miles de francos adicionales a la operación en cuestión de escasos segundos. Los asistentes, enmudecidos, observaban incrédulos cómo el iluminado marcador digital dejaba atrás la barrera psicológica de los 5 millones. Luego pulverizaba la de los 7, rompiendo en 1000 pedazos todas las proyecciones y estimaciones más optimistas previas a la apertura de puertas. Aquel rotundo y teatral golpe final del martillo resolvió de manera magistral y definitiva la inmensa tensión sobre el impacto de su turbia procedencia, revelando la implacable, fría y fascinante verdad que rige los más altos niveles del coleccionismo global. La inmensa notoriedad internacional del escándalo financiero y su constante exposición en los grandes medios de comunicación no ahuyentaron en absoluto a los compradores de élite. Por un mecanismo psicológico perverso y revelador, inyectaron a la máquina una poderosa dosis de mística criminal que multiplicó exponencialmente su oscuro y letal atractivo. El vehículo dejó instantáneamente de ser únicamente una obra maestra de la aerodinámica extrema para consagrarse como un artefacto histórico y cultural irrepetible, un testigo material inigualable de uno de los mayores procesos judiciales de confiscación del siglo XXI. Sin embargo, el cierre verdaderamente poético y justiciero de esta turbulenta odisea mecánica se produjo lejos de las luces y el glamour del salón suizo. Por mandato judicial explícito e inamovible, cada céntimo de aquellos más de 8 millones de dólares recaudados fue transferido directamente a fondos de ayuda al desarrollo y asistencia humanitaria destinados a la población de Guinea Ecuatorial, el único territorio africano soberano de habla hispana. El colosal capital que años atrás había sido sustraído del erario público emprendió su largo y definitivo viaje de regreso. La implacable bestia de fibra de carbono, nacida conceptualmente del violento legado de la arena andaluza y utilizada como instrumento supremo de codicia internacional, se transformó finalmente en un vehículo de redención social, cerrando su vertiginosa historia en la cúspide inalcanzable del mercado y marcando un récord que permanecerá inalterable en la memoria del mundo. Hasta aquí la historia de la indomable bestia de carbono que rompió todas las reglas establecidas del lujo y de la velocidad extrema. Si este profundo viaje por los límites de la ingeniería avanzada y la psicología del poder les ha resultado verdaderamente fascinante, les ruego que se suscriban al canal y dejen su imprescindible me gusta para que podamos seguir investigando y descubriendo juntos los secretos más celosamente guardados detrás de los objetos más valiosos del planeta.
Nos vemos muy pronto en nuestro próximo gran documental.